Vivimos en un mundo extremadamente hermoso y complejo. Al ver al mar Caribe, nuestra mirada se vuelve infinita como su horizonte. Mientras nos deslizamos sobre los ríos amazónicos, sentimos al viento en nuestras caras, susurrándonos al oído leyendas sobre lo divino y lo mundano. Al adentrarnos por los bosques lluviosos, escuchamos la orquesta del trópico. Aprendemos que la cantidad de vida silvestre es tan grande y diversa como las opiniones que podemos encontrar en la calle. La naturaleza tiene mucho que enseñarnos. Solo hay que escuchar. ¿Cómo se hace para que la gente no tenga la percepción de que la naturaleza es eterna, de que va a seguir y seguir y seguir dando recursos? Sobre todo porque es difícil comunicar esa idea y hacer que la gente se dé cuenta de que no es eterna si no la comprende cómo funciona. Y sí, ese es uno de los retos más importantes, yo creo, que enfrenta la humanidad en la actualidad. La Tierra es un sistema vivo donde todos sus componentes interactúan. La destrucción de nuestros ambientes naturales se hace cada vez más evidente cuando vemos los arrecifes moribundos en los roques o cuando pensamos en nuestra hermosa selva amazónica, ultrajada por una supuesta minería ecológica. Nuestra huella como civilización es inminente. ¿Cómo podemos entender la naturaleza para preservarla y convivir armoniosamente? Existe una ciencia que nos permite conocer cómo funcionan las interacciones entre los seres vivos y su entorno, la ecología. Constantemente escuchamos esta palabra, pero ¿realmente sabemos qué significa? Los animales. Es una ciencia que trata de preservar el ambiente. Es la ciencia que se encarga de estudiar la relación del hombre con el medio ambiente. Bueno, creo que es una ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza. Oye, no, ahí se me raspa. La palabra ecología viene del griego oikos, que significa casa, y logos, que se refiere al estudio de. Nosotros nos encargamos de estudiar, ¿okay? Medimos cosas, evaluamos cosas, observamos y tratamos de discernir patrones, tratamos de entender cómo funciona la naturaleza. ¿Okay? La ecología es la ciencia que estudia las interacciones, entonces vemos cómo interactúa el suelo con las plantas con los animales, la gente con las plantas. O sea, tratamos de entender cómo funciona, ¿okay? El planeta. Entonces, para aclarar un poco lo que es la ecología, es una rama de la biología y como tal es una ciencia, es decir, quienes nos definimos como ecólogos somos científicos que respondemos preguntas de cómo los seres vivos interaccionan con su ambiente. La ecología puede considerarse como una de las ciencias más antiguas. Sin embargo, no fue hasta el siglo pasado que se definieron sus principios. En Venezuela, desde el siglo XX, contamos con una sociedad que agrupa a personas interesadas en este campo. La Sociedad Venezolana de Ecología. Soy Bilisa Morón Zambrano, presidente de la Sociedad Venezolana de Ecología. ¿Y qué somos? Somos una asociación sin fines de lucro fundada en 1985 por un grupo de biólogos que vio la necesidad de reunir a diferentes investigadores en el área de ecología para saber qué se estaba haciendo, la dirección que estaba tomando la investigación a nivel ecológico en el país y tener las herramientas para poder responder a las diferentes problemáticas ambientales. Pero, ¿realmente qué hacen los ecólogos en Venezuela? El grupo de ecólogos de la Universidad Central de Venezuela, encabezados por la profesora Estrella Villamizar y Ana Iranzo, recorren el punto más septentrional de nuestra geografía, la isla de Aves. Se encargan de estudiar el estado de salud y la biodiversidad en ese punto tan importante para la soberanía del país. Julia es bióloga marina, profesora de la Universidad de Carabobo. Estudia moluscos y los recolecta para depositarlos en museos como prueba fehaciente de la biodiversidad que hay, lo que puede desaparecer y de lo más importante, de lo que somos como país. El Laboratorio de Ecología Experimental, liderado por el profesor Aldo Crocker, parte de la filosofía de que es nuestra responsabilidad ética preservar a uno de los ecosistemas más antiguos del planeta, los arrecifes. Con una aproximación experimental, buscan responder preguntas ecológicas relacionadas con enfermedades, estructura y estado de salud de esos ambientes. Gran parte de estos ecosistemas se van a ver afectados por el derrame petrolero ocurrido
en Trinidad y Tobago en abril de 2017. El petróleo se expandió desde Sucre, pasando por Nueva Esparta y llegó finalmente hasta el archipiélago de Los Roques. Miembros de la Sociedad Venezolana de Ecología han denunciado que la llegada del petróleo a territorio venezolano se pudo haber evitado. Sin embargo, PDVSA no activó los mecanismos necesarios para esto. Una vez que el petróleo alcanzó nuestro territorio, tampoco la empresa activó las acciones necesarias para recogerlo. Fueron los voluntarios de universidades y ONGs y los mismos pobladores de esa zona que arriesgaron su vida y su salud para recoger el crudo. El gobierno venezolano y la empresa estatal PDVSA no le han dado la debida importancia a esta catástrofe ambiental. Trabajando en tierra firme, contamos con Provita, una ONG fundada por John Paul Rodríguez en 1987. Su misión es conservar la naturaleza venezolana, así como la cotorra margariteña o para salvar el armonioso cardenalito, entre otros proyectos. Iniciativas plasmadas en diversos libros y llevadas a cabo siempre de la mano con las comunidades. Desde la Universidad Simón Bolívar, la ecóloga Vilisa Morón genera información para evitar la degradación de bosques no protegidos de la cordillera de la costa. Y el profesor Carlos Bosque descubre las especies que habitan las mágicas tierras del Amazonas, las cuales, Bosque advierte, podrían desaparecer debido al arco minero. No existe la minería ecológica y que el arco minero puede ser un gran problema para la conservación de un montón de recursos naturales del país de los cuales dependemos, como por ejemplo la hidroeléctrica. Pero los ecólogos necesitamos de los ecologistas para lograr esos cambios de verdad, porque finalmente los ecologistas son mucho más que los ecólogos y son una masa crítica que ejerce poder, ejerce fuerza y que puede lograr, por ejemplo, presión política para toma de decisiones que son súper importantes. En el momento en que entendamos que para hacer todo lo que hacemos, tenemos que integrarnos nosotros dentro de ese ambiente y no vernos como algo externo que está haciendo uso nada más de eso. Cuando entendamos que nos tenemos que ver de una forma integral con la naturaleza, vamos a estar mucho más equilibrados y vamos a poder hacer cosas de una manera más sostenible, más consciente y con un impacto cada vez menor. Yo me veo así, por lo menos, eso es lo que yo intento.